Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Te alabo en verdad. Hola, mi nombre es María del Pilar Silveira, soy doctora en teología, estoy en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College, trabajando en los programas de formación continua en español, y me han pedido que comparta con ustedes sobre la carta encíclica Fratelli Tutti. Escucharán de fondo este ruido de unos canalitos que tengo en mi casa, así que esta reflexión va a estar también acompañada por este canto de pájaros en un ambiente bastante ecológico, digamos así, en este tiempo donde estamos confinados en nuestra casa. Entonces yo creo que nos va a ayudar un poquito también sentirnos que estamos en un ambiente distendido, con cantos, y entonces vamos a compartir este espacio de reflexión en este tiempo que ya se nos avecina hacia la Navidad, que se llama el tiempo de Adviento. Voy a hacer en este primer video una síntesis del contenido de la carta encíclica para que nos ubiquemos en los temas que trata esta carta encíclica, y luego en el segundo video vamos a reflexionar sobre algunos puntos que nos van a ayudar para prepararnos para el tiempo de Adviento y para celebrar juntos esta Navidad en familia. Primero vamos a ver en este video una presentación del Vaticano sobre el contenido de toda la encíclica, y luego vamos a hacer
una síntesis de cada uno de los capítulos para que nos ubiquemos en el contenido general de la carta encíclica. Y lo vamos a hacer utilizando un PowerPoint. Entonces, ahora vamos a ver el video y luego veremos el PowerPoint.
Vamos a continuar a través de este PowerPoint observando y comprendiendo el contenido principal de esta carta encíclica. La carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco se refiere a la fraternidad y a la amistad social. Contiene 8 capítulos. La metodología de trabajo de esta carta encíclica es con el método ver, juzgar y actuar. Ese método parte de un conocimiento de la realidad, un análisis de la realidad de las situaciones, para luego analizarlas a la luz del magisterio, a la luz de la palabra de Dios y también de otros elementos que ayuden a comprender el contenido de esa realidad, para finalmente dar unas líneas de acción, una manera de transformar la realidad según lo que esta misma situación nos está mostrando en la realidad del ver. Entonces, el capítulo primero, por eso trata de las sombras de un mundo cerrado, ese es el título, o sea, toda la realidad del ver de la realidad. El capítulo segundo, un extraño en el camino, con un análisis de la parábola del buen samaritano, que la analizaremos en el segundo video. Y también en el tercer capítulo, pensar y gestar un mundo abierto. El cuarto capítulo, un corazón abierto al mundo entero. El quinto, la mejor política. El sexto, diálogo y amistad social. El séptimo, caminos de reencuentro, para culminar con el capítulo 8, un capítulo referido a las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, o sea, cuáles serían las contribuciones que cada una de las religiones harían y hacen para la fraternidad y construir una fraternidad en universal. Dentro de este resumen decimos entonces que el nombre Fratelli Tutti significa hermanos todos o hermanas todo. Es la tercera encíclica del Papa Francisco y en ella se habla sobre la fraternidad y la amistad social y está inspirada en San Francisco de Asís. Por eso se dice que la manera de cómo Francisco se dirigió a todos los hermanos y las hermanas era con esa palabra, Fratelli Tutti. Por eso el mismo Papa Francisco utiliza ese mismo término. Y el deseo es proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. O sea que el deseo de construir una fraternidad universal parte de un deseo evangélico, de ser hijos e hijas de un mismo Padre. Dentro de la introducción se observa que la intención del Papa Francisco con esta encíclica no es asumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. O sea, no solamente habla de la doctrina evangélica, sino de ese deseo universal de abrirse al amor hacia todos. Es una encíclica social, tiene también un aporte a la reflexión que frente a las diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en palabras. El Papa vuelve a utilizar la palabra sueño. La palabra sueño como ese deseo interior que hay en el corazón de las personas para construir y hacer una humanidad diferente. También acentúa sobre el amor que no tiene fronteras, ni barreras geográficas, ni espaciales, porque el amor crea lazos invisibles que nos unen. Y si bien, dice el Papa, esta carta encíclica la escribió desde sus convicciones más cristianas profundas, que dice que lo alientan y lo nutren, procura hacerlo de una manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Esto es muy importante, o sea que el Papa no solo ofrece esta carta para los católicos o los creyentes, sino que procura que su lenguaje y su mensaje sea un mensaje abierto a todas las personas de buena voluntad. O
sea, que nos invita también a abrirnos, a unirnos a personas que piensen diferente, que tengan otra visión de la humanidad, y más sin embargo, buscamos juntos el bien común, el bien de la humanidad, construir una humanidad diferente que nos ayude a todos a vivir como hermanos y hermanas. El capítulo primero, como decíamos cuando presentamos todos los capítulos, se refiere a las sombras de un mundo cerrado, o sea que el diagnóstico de esta humanidad, diagnóstico de todas las situaciones que estamos viviendo y que también se han acentuado por esta pandemia que nos azota a todos, y de alguna manera la pandemia nos ha hermanado en un sentir común, de sentir nuestra fragilidad, de sentirnos desprotegidos. Hay una realidad que es una humanidad que está cerrada a la vida, que tiene muchos signos que nos van destruyendo y que no nos van ayudando a vivir y a crecer en todas nuestras dimensiones humanas, fraternas, solidarias. El Papa alerta que los pasos que la humanidad había dado en las últimas décadas hacia diversas formas de integración parecen estar quedándose atrás. Si bien se buscaron muchas maneras de relacionarse, ya sea con la Unión Europea, la unión de muchos otros países en alianzas, esas alianzas no han ayudado. Incluso la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, o sea, tantos organismos que a nivel internacional buscan la integración y buscan la ayuda y la construcción de una humanidad, no han logrado esas metas, porque han regresado los conflictos anacrónicos que parecían que estaban superados, y también están apareciendo nacionalismos cerrados y agresivos. O sea que hay situaciones que nos están hablando que aparece unos años atrás que íbamos hacia una integración después de haber pasado por los horrores de la Shoah, por las muertes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con regímenes dictatoriales de sentido como lo ha sido el nazismo. Me parecía que toda esta realidad estaba superada. Por lo que estábamos viviendo, vuelven a aparecer situaciones parecidas que hacen que de vuelta estemos alertas, y que es necesario que cambiemos nuestra manera de vernos, de amigarnos entre nosotros y de buscar relaciones también fraternas entre los países. Hace un recuento de las amenazas como la pérdida de la conciencia histórica, cuando nos olvidamos de las situaciones que han pasado. Esto es también una amenaza hacia el futuro, porque no tomamos en cuenta de los errores pasados para no volverlos a repetir. La desconfianza disfrazada de la pérdida de algunos valores, la polarización política, la imposición de un modelo cultural único, la cultura del descarte, que afecta principalmente a los no nacidos y a los ancianos. Esta cultura también del descarte se ha visto como en medio de la pandemia no se han podido dar respuestas, especialmente para los países no estaban preparados para atender con sus reservas de salud, especialmente a los ancianos. O sea que también se tuvo que hacer un descarte, o sea, elegir en qué personas podían vivir y qué otras personas no podían vivir, ofreciéndoles una ayuda de salud. O sea, que esto también nos ha mostrado la realidad que estamos viviendo. La inequidad, que también favorece el crecimiento de la pobreza. También la pandemia ha aumentado la cantidad de personas sin trabajo, la cantidad de personas que también pasan muchas situaciones de desnutrición por no tener los alimentos adecuados, por la pérdida de trabajos y las pérdidas también de capacidad de salud, de respuesta en una buena y un plan de alimentación adecuado. Las diversas formas de injusticia, la esclavitud moderna, las guerras, los atentados, las persecuciones por motivos
raciales o religiosos, también las persecuciones al no dejar entrar, también en otro capítulo hablar específicamente las fronteras cerradas de tantos países, ¿no? La globalización sin rumbo, la pandemia, la desinformación y la amenaza a los migrantes. O sea, todas estas realidades nos hablan de que hay muchas sombras que se están haciendo que este mundo se esté cerrando especialmente a la vida. Si bien hace un análisis de todas estas situaciones que la expresamos aquí de manera sintética, pese a estas sombras densas, no conviene ignorar, dice el Papa, que con esta encíclica busca dejar un mensaje de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Si bien suceden y estamos también dentro de esta realidad, hay semillas de bien. Y también el Papa recuerda la labor heroica del personal de salud hospitalario durante la pandemia y los empleados de los supermercados, los cuidadores transportistas, voluntarios, sacerdotes y religiosas, que comprendieron que nadie se salva solo. Esta expresión del Papa también nos invita a pensar que no estamos solos dentro de esta realidad y que la salvación depende también que la hagamos en relación a cada uno de los demás, a cada una de las personas que están a nuestro lado. O sea, cada uno de nosotros trabaja y se relaciona junto a otros. No somos islas, no estamos aislados. Nuestras acciones repercuten en los demás. Las acciones que la pandemia también nos ha puesto a reflexionar, así como me cuido o cuido mi propia salud, estoy cuidando también la salud de los demás. Lo mismo sucede con el medio ambiente. El destruir el medio ambiente también afecta a los demás, a las generaciones futuras, y hace que nuestra humanidad sea más pobre, más empobrecida en todos los recursos. Entonces, pese a todas estas situaciones, el Papa abre ese signo de esperanza que son esas semillas de bien que están inscritas en el corazón de la humanidad. Entonces, el capítulo segundo hace referencia a la parábola universal de buen samaritano, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, donde habla de un extraño en el camino. Este evangelista, Lucas, narra este ícono que es iluminador, capaz de imponer y poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Al ver en la actitud de esta persona que se acerca a este extranjero y toma en brazos y lo lleva, lo carga y le ayuda a que vuelva a la vida a esta persona que había sido saqueado y maltratado, es un ícono que nos habla de una actitud que cada una de las personas de esta humanidad podemos tener hacia los demás. Explica cómo desde el Antiguo Testamento hay un llamado para amar al extranjero, o sea, no ser indiferentes. En el Nuevo Testamento resuena con fuerza el amor fraterno, con citas como toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Son también leyes universales que nos invitan a ser mejores personas. Lamenta cómo la humanidad ha crecido en distintos aspectos, pero somos analfabetos en acompañar, en cuidar y en sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. O sea, hemos crecido en muchísimos aspectos como seres humanos, ambientes científicos, sociales,
se han hecho muchos, se han inventado muchísimas cosas, más en las relaciones fraternas nos hemos empobrecido. O sea, en todo ese aspecto del acompañamiento, el cuidado, el dar tiempo a los demás, el tener paciencia. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de largo, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. O sea, que se ha creado una cultura donde somos personas más bien indiferentes, insensibles ante las realidades que cuando nos golpean a nosotros, ahí es cuando realmente las tomamos en cuenta. También el Papa reconoce que a veces las sombras, como la Iglesia, tardó tanto en condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia, pero con el desarrollo de la espiritualidad y la teología ya no hay excusa. No obstante, lamenta como algunos se sienten alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos y actitudes xenófobas. O sea, es que también estas situaciones hay dentro de la Iglesia, hay un llamado a que vivamos la fraternidad, el mismo Evangelio nos invita a que seamos personas sensibles, fraternas, solidarias, mas no hemos cultivado muchas veces estas experiencias de acercamiento a nuestros hermanos, ¿no? Por eso el mismo Papa lamenta que a veces con títulos de sacerdotes o de obispos o de mismos cardenales o de cristianos bautizados no hemos sido sensibles y no hemos sostenido a los demás, hemos tenido actitudes que no han sido evangélicas. Para ello agrega que es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia y la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Esto es como el llamado que nos hace para que cambiemos actitudes que no son semejantes a lo que nos propone esta parábola del buen samaritano. En el capítulo 3, titulado Pensar y gestar un mundo abierto, dice que un ser humano solo se desarrolla plenamente en la entrega sincera a los demás, pero no solo con nuestra familia o amigos, pues grupos cerrados y las parejas autorreferenciales que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación. O sea que también en esta cultura individualista nos podemos contentar con estar, bueno, yo tengo lo necesario, mi familia, mis amigos, entonces entre nosotros estamos contentos y felices y tenemos un mundo cerrado y nos estamos olvidando de los demás, más allá de estas fronteras alrededor de nosotros, ¿no? Por eso nos invita a gestar un mundo más abierto. Ante los creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de ideologías al resto, en la defensa violenta de la verdad o en grandes demostraciones de fortaleza, el Papa les dice, todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. No podemos quedar también en nuestra fe con grupos donde estamos permanentemente a la defensiva, dando criterios de cómo es nuestra fe y defendiendo a uña y espada, digamos así, con criterios y con razones nuestra fe y nos olvidamos de amar a nuestros prójimos. O sea, nos olvidamos de que con quien estamos argumentando son personas de carne y hueso, son seres humanos, hermanos también, con otra manera de pensar, ¿no? Entonces, por eso habla de que el amor
se extiende más allá de la frontera y tiene en su base lo que llamamos la amistad social en cada ciudad o en cada país. Cuando es genuina esta amistad social dentro de una sociedad, es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. Entonces, la invitación que nos hace es a crear esta amistad social, con esta actitud con el ejercicio del amor, que es mucho más allá de las fronteras también, hasta de nuestras familias o de los lazos que están solo a nuestro lado, ¿no? Entonces dice, no se trata del falso universalismo de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo, o del universalismo autoritario y abstracto planeado por algunos para homogeneizar, dominar y expoliar. En cambio, hace un llamado a promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad, y reivindica el valor de la solidaridad y la importancia de reconocer la dignidad humana sin importar si nacieron ricos o pobres o en uno y otro país. O sea, que nos invita a ampliar nuestros horizontes de mirada hacia los demás, de la manera de comprensión. En esa foto, por ejemplo, el Papa está abrazando a un sobreviviente de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? De la guerra atómica. No se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana. Es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. O sea, nos invita a abrir a que tengamos esa sensibilidad, que soñemos que es posible que nuestros hermanos tengan lo necesario de una tierra, un lugar donde, digamos, apoyar su cabeza y no sean solamente extranjeros, inmigrantes y caminantes, un techo, un lugar donde habitar y trabajo donde poder encontrar lo necesario para para alimentarse a sí mismo y alimentar a los demás. Por eso es que en ese símbolo del abrazo a un sobreviviente nos está diciendo que de los errores del pasado también podemos aprender para no repetirlos. En el cuarto capítulo habla sobre un corazón abierto al mundo entero. Entonces, esta actitud del corazón abierto al mundo entero nos habla de la realidad de la migración, ¿no? Es verdad que lo ideal es que todas las personas encuentren en sus países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad. Pero mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano a encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. En esto me voy a detener unos instantes porque también a los que quizás muchos de los que estamos aquí en este retiro y estamos también viviendo en Estados Unidos, somos migrantes, somos personas que nacimos en otro país y que en busca de una mejor manera de vivir, de satisfacer nuestras necesidades básicas y las de nuestra familia, estamos en otro lugar que no es donde hemos nacido y donde se encuentra nuestra familia. Es un derecho, dice el Papa, esa búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas, por lo cual es importante toda esta realidad de ser acogidos,
de que ese derecho sea respetado en los distintos países para que podamos convivir como hermanos y en fraternidad. O sea, no es agradable y no es positivo que una persona que está buscando satisfacer sus necesidades sea rechazada, sea maltratada, sea tratada con violencia porque no ha nacido y no tiene las costumbres ni las características del lugar donde ha tenido que emigrar. Entonces, esta realidad también nos abre a la sensibilidad para reconocer también esta realidad personalmente, o sea, que es una realidad también del pueblo de Israel, que ha sido un pueblo migrante, extranjero, que ha pasado y ha buscado, y ha pasado por distintas tierras buscando un lugar donde vivir para encontrar también refugio, para encontrar tierra, techo y trabajo, ¿no? También el Papa recuerda que los esfuerzos ante los inmigrantes se resumen en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. O sea, qué importante es ser acogidos en los lugares a donde las personas llegan y no es su país de origen. También nos invita a nosotros hoy a acoger a las nuevas personas que llegan, acoger también la nueva cultura en el país donde estamos, con esa actitud también de proteger, de protección, para que las personas se sientan en confianza, promover los talentos, las capacidades e integrar a las personas que vienen de otro lugar con sus culturas, con sus características, ¿no? Y también retoma el llamado a los jóvenes que hizo en la exhortación Christus Vivit, para que no caigan en las redes de quienes quieran enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países haciéndolos ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la misma inalienable dignidad de todo ser humano. O sea, que en este proceso digamos, de movilidad por la situación económica, es importante entonces la acogida, la protección, la promoción y la integración de las personas en la nueva ciudad o en el nuevo territorio donde van a vivir, ¿no? Y especialmente les habla a la juventud en ese aspecto, ¿no? Especialmente los jóvenes, que se pueden ver a los nuevos que llegan como sospechosos, como personas que les pueden también sacar sus posibilidades de trabajo. Aunque reconoce que la acogida que existe el riesgo de una esclerosis cultural, para evitarlo se necesita un diálogo paciente y confiado para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los valores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de los demás. Cuando el Papa utiliza esa palabra esclerosis cultural, es que la cultura se quede como estática y no haya un movimiento de acogida y de integración. Cuando nosotros estamos como a la defensiva para no recibir al diferente, es cuando, digamos, paralizamos ese proceso normal de recibir a otros, de intercambio, de cosas positivas. Y ese intercambio puede ser hasta en las costumbres culturales de las comidas, de las fiestas, de las maneras de celebrar, de las maneras también de lenguaje, de palabras que se utilizan en un lugar, en otro. O sea, toda esa integración que se hace de una manera natural nos ayuda a crecer. Entonces, cuando no se hace, es como que dice él, se realiza la esclerosis cultural, o sea, la cultura queda como estática, a la defensiva, ¿no? Hace un llamado entonces al intercambio entre los países, a una ayuda mutua, porque esa ayuda mutua nos termina beneficiando a todos. Necesitamos desarrollar esta conciencia
de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y eso lo vuelvo a repetir muchas veces. O sea, rompamos esa mentalidad de que somos cada uno de una manera individual, lo que me hace bien a mí, o solamente pienso en mi propia bien, o en el bien de mi familia, en mi círculo cerrado, sino que nos abramos hacia los demás. Por eso lo repite, o nos salvamos todos, o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Esto es muy importante, o sea, podemos decir, ay, esta situación no pasa nada, se vive aquí, solamente le están viviendo este pequeño pueblito. Sin embargo, estas realidades a la larga nos terminan afectando a todos. Por eso dice que toda cultura sana es abierta y acogedora por naturaleza, de tal modo que una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. O sea que cuando hay signos dentro de una cultura de separaciones, ya sea por el color racial, ya sea por costumbres, cuando nos vamos cerrando en pequeños círculos, estos son síntomas de que la cultura está enferma. O sea, que hay realidades que tenemos que sanar. O sea, una cultura sana naturalmente es abierta y acogedora porque busca la integración, busca el crecimiento. En el capítulo 5 habla sobre la política. Por eso también la dimensión de esta carta encíclica es una dimensión social. Cuando hablamos de política, hablamos como esta realidad de que como pertenecemos a una polis, o sea, a una sociedad, el término polis del griego, sociedad, es que todos los seres humanos somos políticos. ¿Por qué? Porque nos interesamos en la realidad de nuestra sociedad, de que haya buenas relaciones de justicia, de fraternidad, de relaciones económicas. Todo eso atañe a todas las personas. El cristiano es un ciudadano, vive en una ciudad, vive en una polis. Otra cosa es cuando hablamos de política partidaria, o sea, el cristiano puede, especialmente el laico, enrolarse, o sea, afiliarse a partidos políticos, porque los partidos políticos son una manera del ejercicio de la política ciudadana, o sea, de buscar planes, proyectos de desarrollo comunitario junto a los demás para lograr que las personas tengan pan, trabajo, techo, o sea, buscar políticas adecuadas, fraternas, solidarias, justas. Entonces, el Papa hace una invitación a que ejerzamos esta dimensión política como buenos ciudadanos. Entonces, para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del bien común. O sea, que la política verdadera es una política que busca un desarrollo de las personas, no solamente el desarrollo mío. O sea, aspiro a ser un buen político porque yo quiero mi desarrollo mío personal y crecer yo como persona, como económicamente, mi familia, mis familiares, mis conocidos, y hasta ahí llego. O sea, no, un verdadero bien común, o sea, de los que estamos en esa sociedad y los que estamos en una sociedad más grande que es la humanidad, ¿no? Denuncia que la forma actual de hacer política suele incorporar a los débiles y no respetar la diversidad cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas políticas
que solamente están pensando para las grandes compañías, para las personas que tienen dinero, y no respetando las diversidades culturales, o sea, las multinacionales que arrasan con las culturas autóctonas de los pueblos, que destruyen, que afectan el aire, el agua, contaminan para sacar provecho. O sea, el político que llega al gobierno lo hace convenios con estas multinacionales y se olvida de los seres humanos que viven allí, que fueron los que le dieron su voto y los que confiaron para que los ayudara a crecer como pueblo, como ciudad, y terminan siendo afectados por esos políticos que sirven a intereses que no les importa la gente que vive en el lugar ni la cultura de ese lugar. Entonces, en concreto, critica al populismo también, que habla de pobres, pero se sirve del pobre para su propio beneficio, entendiendo el populismo como la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. O sea, ese tipo de populismo no es un populismo que ayude al crecimiento de los más pobres y al desarrollo de los demás, sino que hay personas que llegan al poder solamente para servirse a sí mismos y no les importa ni la salud ni el bienestar de los demás. Y el dogma de fe neoliberal tampoco ayuda para el crecimiento de los pueblos, pues asegura que el mercado por sí mismo no resuelve todo. O sea que también aquí critica una política neoliberal y critica a personas que utilizan la palabra pobre, la palabra pueblo para llegar al poder y para su único servicio personal y de los que están a su alrededor, y se olvidan de los demás y del crecimiento del bien común. El Papa dice que la buena política está basada en el amor. Entonces se necesitan cristianos que sean muy buenos políticos. Y dentro de la política está la caridad, la solidaridad y la subsidiariedad. O sea, el tener políticas que ayuden, especialmente en este flagelo que estamos viviendo de la pandemia, al crecimiento de las personas, a que tengan lo necesario y también a que se puedan desarrollar proyectos económicos para el crecimiento de las familias. Por eso habla de la subsidiariedad, no solamente crecimiento del país en orden económico, dejando el país más pobre, sino subsidiando a aquellas personas más pobres para que puedan tener un crecimiento y lo necesario para crecer como personas, ¿no? Pues una visión que supera toda visión individualista nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar el bienestar de las personas. Vuelve a repetir esta realidad del bien común y el bienestar de las personas. El capítulo 6 habla de una palabra fundamental para el desarrollo de la fraternidad, que es el diálogo y la amistad. El diálogo es el primer paso para acercarnos, expresarnos, conocernos, tratar de comprendernos y buscar juntos esos puntos de contacto. Yo les agregué la palabra juntos, porque es buscar juntos, por eso hablamos de diálogo. O sea, tienen que haber dos o más personas para dialogar. Si no, si estamos solos, lo que procuramos son monólogos. En cambio, cuando estamos junto a otros, ahí es cuando podemos establecer diálogos. Y los diálogos, para que se realice un diálogo, es necesario la actitud interior de querer dialogar, de querer conocer al otro,
de acercarse al otro, de comprender a la otra persona, de tener interiormente la actitud de que el otro o la otra tiene algo bueno para mí, para decirnos. De lo contrario, la actitud es la sospecha y es la desconfianza y es la lejanía. El Papa asegura que no debemos de confundir diálogo con un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información mediático, no siempre confiable. O sea, diálogo realmente invita a una disposición, no solamente un bombardeo de opiniones. Opino, y no llego a nada porque sigo con mi misma actitud. O sea, así como leo una noticia, termino igual. O sea, cuando yo dialogo, o sea, el fruto de un auténtico diálogo lleva a un cambio interior, o por lo menos a un quedarse pensando de que lo que yo estoy sosteniendo puede cambiar. O sea, me estoy abriendo a que la otra persona tiene algo nuevo que me hace pensar, me hace cambiar de opinión, para buscar ese bien común, no solamente un cambio de opinión que me lleva a un mal, digamos, no, sino que me lleva a un bien, a un crecimiento, tanto de mi persona como un crecimiento de la otra persona. O sea, el fruto del diálogo es un más, no puede ser un menos. De lo contrario, son intercambio de opiniones. Opino, y quedo solamente en la opinión. Y para eso también es importante el tiempo. Si andamos apurados, es imposible un auténtico diálogo. Entonces dice, el auténtico diálogo supone la capacidad de respeto, o sea, de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. O sea, que la otra persona está buscando también la verdad como yo y tiene sinceras razones para decir lo que dice. No obstante, el pontífice advierte de los riesgos del relativismo, o sea, todo es igual, lo que dice este y lo que dice el otro, todo es al mismo nivel, que disfraza, o sea, disfrazado el relativismo de tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. O sea, Benedicto XVI también habló muchísimo sobre el relativismo como una enfermedad de este tiempo. O sea, importa igual tu verdad, la mía, la otra, somos todos al mismo nivel, entonces no hacemos jerarquía de qué realmente nos hace crecer como personas y qué actitudes no nos hacen crecer como personas. O sea, no todo es igual. Tenemos que distinguir el valor de las situaciones, ¿no? El diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, argumentos racionales, por variedad de perspectivas o también por aportes de diversos saberes, puntos de vista, y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Por ejemplo, que el valor de la vida es imposible de que se pueda negociar, por ejemplo, ¿no? O el valor de la verdad es innegociable. O sea, que no podemos transar con mentiras, por ejemplo. O sea, llegamos a puntos de que desde esa realidad eso nos une. Y desde ahí las otras personas pueden tener, o nosotros mismos, tener otras maneras de interpretar esa misma realidad, más no nos vemos como enemigos, por pensar diferente y por buscar caminar juntos hacia una dirección. Más bien nos enriquecemos con esa diversidad de aportes, ¿no?
Entonces, por eso habla también el Papa de una falsa tolerancia por un realismo dialogante, donde podemos ser fieles a nuestros principios, pero reconociendo que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Esto será posible si practicamos la amabilidad, pues esta facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. O sea, cuando tenemos la actitud amable hacia el otro, de reconocer lo que está diciendo, desde eso lo que estamos diciendo antes, ¿no? De reconocer esos distintos puntos de vista, vamos creando ambientes también que son ambientes de tolerancia y ambientes donde podemos dialogar y llegar a acuerdos para seguir caminando como humanidad. El capítulo 7 habla de caminos de reencuentro, o sea, con estas actitudes buscamos reencontrarnos. Recuerda que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a una esperanza común más fuerte que la venganza. O sea, que cuando nosotros hacemos memoria de acontecimientos que fueron fuertes, esos acontecimientos de alguna manera nos hablan y nos recuerdan que por allí no debemos transitar. Por eso también esos mismos acontecimientos nos hablan de otros caminos, de esperanza, de que es posible que se reconstruya y que se camine por otro lado, ¿no? Y para este proceso es indispensable la transparencia y la preservación de la memoria histórica, pues la verdad es una compañera inseparable de la justicia y la misericordia. Cuando suceden acontecimientos especialmente de violación de derechos humanos, las nuevas generaciones son las que buscan la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, a las nuevas generaciones les invita en su interioridad a saber cuál fue la situación que pasó, a buscar justicia, no de una manera, digamos, en pie de guerra, sino en pie de reconstrucción, porque necesitamos saber la verdad. O sea, el deseo de la autenticidad está inscrito en el corazón humano. Entonces, por eso, la misericordia y la búsqueda de justicia, aunque pase muchos años, y eso lo vemos hasta estamos conmemorando los años de la masacre en El Salvador de los jesuitas, por ejemplo, y hemos visto cómo se han condenado a los autores materiales e intelectuales de esas muertes, aunque hayan pasado tantos años. ¿Por qué? Por esa misma realidad que está diciendo el Papa, ese deseo de justicia, de verdad, el deseo también de misericordia para lograr la paz y seguir construyendo la historia, especialmente las nuevas generaciones, ¿no? Y si bien el perdón es indispensable para la búsqueda activa de la reconciliación, el Papa recuerda que perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad de los demás. Esto es importante. O sea, cuando decimos perdón, no quiere decir, bueno, no importa, síganme haciendo mal. No, quiere decir que se pone un límite. El perdón pone un límite para que el mal no afecte nuestra capacidad de amar, para que el odio no entre en nuestro corazón. El perdón reclama la necesidad de que se exija la justicia. La clave, asegura el Papa, está en no hacerlo para alimentar una ira
que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. O sea, que cuando decimos estamos buscando el perdón, es realmente buscar una reconstrucción y no una venganza, ¿no? Esos son procesos también que son lentos y que se tienen que ir haciendo poco a poco y se tienen que ir gestando en el corazón de cada una de las personas y después se hacen como sociedad, ¿no? Ese proceso de reconciliación y de perdón. En esa foto ahí estamos viendo cuando el Papa le está pidiendo perdón, ¿se acuerdan? Este año, cuando al inicio del año, antes de la pandemia, aquella señora que le había tomado la mano al Papa y el Papa había trastabillado, bueno, el Papa la llama personalmente y le pide disculpas por su actitud de haberle golpeado su mano porque se sintió que se estaba cayendo, ¿no? Entonces, el mismo Papa tiene gestos de perdón y nos invita entonces a tener esa actitud. Cuando habla de la guerra a la que califica como una amenaza constante, lejos de ser un fantasma del pasado, asegura que no es posible sostener el concepto de guerra justa y hace un llamado a la eliminación total de las armas nucleares. ¿Cuánto dinero se gasta en armas nucleares dejando sin comida? O sea, ese dinero que se podía distribuir en tantos países que están pasando hambre y sin embargo se siguen construyendo armas nucleares, ¿no? Y propone usar ese dinero para acabar, como pone allí, con el hambre y el desarrollo de los países más pobres. Sobre la pena de muerte se reafirma el rechazo histórico y total de la Iglesia a esta práctica. El firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano. O sea, cuando se dice que no se aplique la pena de muerte es porque de alguna manera la Iglesia no puede decir que una persona ya está condenada, que es una persona mala para siempre, sino que se abre la posibilidad de que toda persona puede cambiar, que toda persona lleva en su corazón el deseo de eternidad y es un hijo de Dios. Entonces, hasta el punto de que es posible reconocer esa inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo, ya que si no se lo niega al peor de los criminales, como dice el Papa, no se lo negaré a nadie. Daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta a pesar de lo que pueda separarnos. O sea, es fuerte. Muchas veces nosotros podemos tener en nuestra cabeza, podemos pensar ese deseo de limpiar, o sea, para que nuestra humanidad sea mejor, para que nuestro mundo sea más limpio, en nuestra familia, en nuestro barrio, tenemos que limpiar. Entonces, vamos a matar a todas aquellas personas que se portan mal, aquellos delincuentes, entonces vamos a vivir aquí tranquilos, vamos a respirar aire puro, porque imagínense que ese tipo de pensamiento tiene consecuencias. Si nosotros lo llevamos a leyes, o sea, ese purificar ambientes, purificar lugares, lleva el germen de la destrucción, porque en nosotros está esa capacidad de pecar. Entonces cualquiera de nosotros puede caer en pecado. Entonces no va a haber en ningún momento histórico una humanidad, entre comillas, pura, porque permanentemente convive el trigo y la cizaña en esta humanidad. Entonces no podemos decir que va a ser todo limpio y todo puro. No podemos lograr, nuestra cabeza no alimentemos ese tipo de pensamientos. El capítulo 8, porque si alimentamos ese tipo de pensamiento, dejamos de lado la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es
la que nos invita a vivir y amar y a mirar al diferente y hasta el que nos ha hecho mal con ojos de amor, porque es el mismo Dios misericordioso que nos regala en nuestro corazón esa capacidad de amar que nosotros, por nosotros mismos, no podemos solo con nuestro esfuerzo personal cultivar. Es el amor de Dios unido a nuestra capacidad de amar el que nos da ese corazón misericordioso, y por eso podemos reconocer que hay pecado y que hay gracia, que hay trigo y que hay cizaña en toda la humanidad y en nuestra propia vida. Las religiones, el último capítulo, el capítulo 8, el Papa habla sobre las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Entonces, en este capítulo, el Papa asegura que las distintas religiones, a pesar de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia y de la sociedad. La Iglesia Católica valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que estas religiones hay de santo y verdadero, lo que ellas nos proponen. Hace también un llamado al respeto de la libertad religiosa, es muy importante esto, o sea, que nos invita también que dialoguemos, que tengamos contacto con otras personas que son de diferentes religiones. Esta libertad proclama que podamos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes. Sobre la violencia y el terrorismo religioso, dice que el culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos. En esa foto es cuando el Papa se encuentra con el imán al-Azhar al-Ahmad al-Tayyib en febrero del 2019. Entonces, el Papa retoma su llamado a difundir la cultura de la tolerancia, la convivencia y la paz, que proclamó en ese documento sobre la hermandad humana por la paz mundial y la convivencia común, como lo muestra allí en esa foto, cuando en ese símbolo del beso, es el símbolo también de esa tolerancia, de crear, de fortalecer esa cultura de la tolerancia y también del reencuentro, digamos así también, ¿no? La cultura del encuentro, la cultura del diálogo. Además, Francisco asegura que se sintió inspirado en el pensamiento de otros hermanos que no son católicos, como Martin Luther King, Desmond Tutu, Mohandas Gandhi, y en esos pensamientos también hablan de esa fraternidad y de esa reconstrucción de una humanidad. Y concluye la encíclica con una reflexión en torno al beato Carlos de Foucault, a quien describe como una persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos y de todas. Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del desierto africano. En este contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano y pedía a un amigo: ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Quería ser en definitiva el hermano universal, pero solo identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos. Entonces el Papa dice que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén. Entonces comienza esta carta encíclica
invitándonos a esta fraternidad y culmina con ese deseo de que realmente ese sueño se pueda lograr. Entonces, en esta oración al Creador, el Papa invita a que ofrezcamos al Creador y dispongamos el corazón para tener esas actitudes que fue describiendo en encíclica. Entonces, culminamos este primer video rezando esta oración al Creador para que todo lo que hemos escuchado aquí esté resonando en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de amistad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Tu amada y favorecida por el Señor, tu madre de la inocencia y del amor, tú que preguntas cómo y no por qué, tú que te haces servidora de Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor. Y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Tú llevas el silencio en tu corazón. Tú eres reina de toda creación. Tú que derribas la muerte con la fe y te elevan victoriosa a Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor. Y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Tu bienaventurada Madre de Jesús, lo acompañas de la infancia hasta la cruz. Tú llevas en silencio una espada de dolor. Tú condúcenos a tu Hijo Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor. Y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor. Y en la cruz ha vencido